Pedro Sánchez ha esbozado este martes los 35 compromisos sociales que, sin ser el programa electoral del PSOE, servirán de columna vertebral del proyecto con el que los socialistas confían en reforzar su victoria de abril y desbloquear España. 6 meses después de las generales de abril no hay grandes novedades en el avance del programa del partido en el gobierno para el 10 de noviembre. El presidente en funciones revertirá si gobierna tras las cuartas elecciones generales desde 2015 la reforma laboral, volverá a subir el salario mínimo y se compromete a subir las pensiones de 2020 con el IPC real de diciembre de este 2019. Esta promesa que aparece en el primer punto, muestra a las claras cuál va a ser el primer reto que debe afrontar el nuevo Parlamento. La reforma de 2013 está suspendida, pero en 2020 su fórmula de revalorización, 0,25%, volverá si el nuevo gobierno no lo evita. La pensión media en España es de 987,7 euros. Si se aplicara una subida del 0,25% se incrementaría en 2,5 euros, mientras que al aplicarle un IPC del 0,3%, el nivel que ronda en la actualidad y con el que probablemente terminará el año, subiría 3 euros. Por lo que la medida que ha propuesto Sánchez supondría un incremento mensual de 0,5 euros en la pensión media. Fuentes del gobierno aseguran que se podría adoptar esta medida mediante decreto en diciembre, incluso con un ejecutivo en funciones. El PSOE, además, evita en un escueto documento de apenas 9 páginas casi cualquier referencia explícita a las subidas de impuestos que viene promoviendo desde hace meses. Tan solo hay una referencia a una fiscalidad justa, con más progresividad, que inmediatamente se diluye con el objetivo de proseguir con el proceso de reducción del déficit y la deuda pública, que están entre los más elevados de Europa. Fuentes socialistas subrayan que el documento se centra en los compromisos sociales, y explican que las medidas más económicas se anunciarán en los próximos días. En ese avance del programa hay tan solo un nuevo impuesto verde, sobre el dióxido de carbono. Desaparecen así, al menos de forma explícita, las 8 subidas de impuestos anunciadas en su propuesta abierta para un programa común progresista con la que buscaba el apoyo de Unidas Podemos a un gobierno socialista de principios de septiembre. Entonces, Sánchez proponía un tipo mínimo del 15% en el impuesto de sociedades de las grandes empresas, crear la tasa Tobin, sobre las transacciones financieras, y la tasa Google, sobre las grandes plataformas digitales, y la puesta en marcha de impuestos verdes, muy similares a las propuestas del programa para las elecciones del 28. No hay una referencia explícita a esas figuras impositivas esta vez, aunque es posible que en apenas unos días reaparezcan esas medidas, aunque nada parece indicar que esa subida de la presión fiscal se haya caído de la agenda. El PSOE pretende converger con el esfuerzo realizado en los países de nuestro entorno. Con los datos en la mano, la presión fiscal española, el peso de los ingresos públicos sobre el PIB, asciende al 34,5% del PIB, la media europea supera el 40%. Pasar del 34,5% al 40% supondría elevar los ingresos en unos 70.000 millones de euros al año. Estos primeros 35 compromisos sociales son fruto de una serie de reuniones con diversos colectivos de la sociedad civil que se produjeron este verano. Entre las medidas, destaca la reducción en un 75% de las listas de espera de los beneficiarios del sistema de atención a la dependencia, como ha adelantado Trending.bot. Los socialistas, además, pretenden elevar la inversión educativa al 5% del PIB, eliminar los copagos, regular la eutanasia y universalizar la educación de niños de hasta 3 años, en la que es quizá la medida con más impacto fiscal. Con respecto a Cataluña, el documento apuesta por un Estado de las autonomías, fuerte y cohesionado, y se compromete a abordar el conflicto de convivencia en Cataluña,
con el impulso del diálogo entre catalanes y también entre el gobierno de España y la Generalitat de Cataluña, siempre dentro la Constitución.